متى وأين En mi opinión, este caso se enmarca dentro de muchos de los temas relacionados con las violaciones a los derechos humanos y por ello vinculamos el caso de Alex Saab al bloqueo económico impuesto a Venezuela y a las elecciones que se realizaron en el 2019 y la imposición a Venezuela de un candidato por parte de Estados Unidos. Todo esto se enmarca dentro de una sola acción y cuando se cometió una injusticia con el ciudadano Alex Saab, esta se produjo específicamente dentro de un marco político y económico específico y global. En primer lugar, la injusticia a la que fue sometido Alex Saab se produjo durante la propagación de la epidemia del coronavirus en 2019. Eran tiempos en los que movilizarse de un país a otro era casi imposible y quien lo hacía se exponía a múltiples peligros. Y fue por ello que nos llamó la atención como organización defensora de los derechos humanos y yo personalmente como defensora de los derechos humanos desde hace años que él, como diplomático, se expuso a peligros por ayudar a su pueblo, al trasladarse a Irán con el fin de obtener alimentos y medicinas para el pueblo venezolano que se encuentra sometido a un bloqueo desde el año 2019. Este es un tema un poco complejo porque no es solo un tema de derechos humanos, sino un tema que tiene muchas facetas, incluido la faceta política relacionada con las elecciones de 2019 y la faceta económica relacionada con el bloqueo impuesto por Estados Unidos al pueblo venezolano. Y la tercera faceta relacionada con la salud y tiene que ver con la pandemia. Por consiguiente, lo cierto en este caso y lo que en efecto nos llama la atención es que es un diplomático que goza de inmunidad, que ha sido secuestrado por Estados Unidos, siendo un hombre que arriesgó su vida para ayudar al pueblo venezolano, intentando garantizarle las necesidades básicas de la vida, me refiero a los alimentos y las medicinas. Nosotros, como activistas de derechos humanos, lo apoyamos como un ser humano que ha sido objeto de este tipo de violaciones a sus derechos y de grandes injusticias. الجانب الاقتصادي في المرحلة الثانية المتعلقة أنا أعتقد أنه أكثر من هكا. علاش مدافع على السلام؟ على خاطر أولا بطريقة سلمية. Creo que es más que eso. Él aboga por la paz de manera pacífica mientras que cualquier otro hubiera rechazado esta misión. Pero él la aceptó y quiso con ello por lo menos mantener o garantizar la paz social dentro de Venezuela. Y tú sabes que cuando el pueblo padece de hambre se rebela contra sus gobernantes y por eso él intentó mantener la paz social en su país, arriesgando su vida, como lo habíamos mencionado, para conseguir medicina y alimentos. Por eso es defensor de la paz en el mundo y no ha hecho más que eso. Alex quiso garantizar la paz social, al menos en su país, y esta es una virtud que se le atribuye a nivel nacional porque es una persona patriótica. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, incluso a nivel mundial, evitó el derramamiento de sangre e intentó buscar soluciones para establecer la paz mundial, incluso entre Venezuela y sus opositores políticos. توا الشهر التالي حضرت للمحاكمة متاعه في محكمة ميامي. Sí, en efecto asistí al juicio en la Corte de Miami y asistí durante 2 o 3 días antes de que se aplazara el juicio. Lo único que me llamó la atención la primera vez que entré a la sala del tribunal es que él es un diplomático que debería gozar de inmunidad diplomática y en caso de que realmente deba ser juzgado, su juicio no se llevaría a cabo en un país extranjero, sino en su propio país. Esto por un lado. Por otro lado, me sorprendió que lo condujeran esposado dentro de la sala del juicio. La impresión inicial es que fue presentado a la corte de esta manera, teniendo dificultad para caminar con facilidad porque se encontraba encadenado de manos y pies y eso lo condenamos. Estados Unidos, que alega ser defensor de los derechos humanos y dice dar lecciones al mundo sobre derechos humanos y la protección de la dignidad humana, y este es un hombre inocente hasta que se pruebe lo contrario, entonces, ¿cómo se trata a un ser humano de esta manera? En efecto, fue una mala impresión la que se tuvo desde el comienzo. En segundo lugar, es cierto que si bien la defensa había presentado todas las pruebas que confirmaban la inocencia del señor Alex Saab,
Existe una fuerte voluntad y desesperación por parte del Ministerio Público de querer juzgarlo por ser venezolano y no porque violó los procedimientos y normas globales relacionados con el embargo aéreo o su relación con la pandemia. Más bien es el desespero para juzgar a una persona por su trasfondo político porque es venezolano y porque tal vez sea de origen árabe, o quizás porque intentó resolver un problema que realmente existe en Venezuela, y esto es lo que no agrada a Estados Unidos, que ciertamente busca hambrear al pueblo venezolano. Por lo tanto, se deduce que el juicio es un juicio político más que civil. أنها تحب بالسيف تحاكمه وكأنه يحاكموا فيه على خاطر هو الإنسان فنزويلي. أي أنا هذا ايش قلته حتى وقلته في عديد المرات وقلته حتى لهيئة الدفاع هذيك في الولايات المتحدة. Esto lo he dicho en reiteradas ocasiones y se lo dije al personal de la defensa en Estados Unidos y a los defensores y organizaciones que lo apoyan, que sentimos que existe una censura mediática con respecto al caso de Alex Saab y sentimos incluso cuando se hace una búsqueda en Internet y Google que existe una especie de distorsión de los hechos y tergiversación para desinformar a la opinión pública mundial en el caso de Alex, mostrándolo como un criminal que se dedica al lavado de dinero, pero de hecho, cuando lees estas palabras, lo que te provoca es risa. Por otro lado, no encuentras que los medios traten este tema y por lo tanto, lo que vemos hoy en el mundo y en el siglo XXI es que básicamente esta es una guerra mediática y vemos que Estados Unidos libra sus guerras a través de los medios y no por medio de la confrontación. Así que una guerra mediática se debe confrontar con otra guerra mediática y se le debe aclarar a la opinión pública que este es un tema político por excelencia y que el expediente está viciado. Este es un resumen del asunto. Yo llevo años haciéndole seguimiento al tema y que esta persona es básicamente un diplomático, es decir, que goza de inmunidad diplomática y tiene derecho a salir en busca de ayuda para su país. Y supongamos que no es diplomático y considerémoslo un ciudadano venezolano común y corriente. Si lo quieren juzgar, júzguenlo en su país. Yo opino que la defensa debería presentar un caso en contra de Estados Unidos porque lo secuestró de la República de Cabo Verde en junio de 2020. Sabemos cómo lo secuestraron y sabemos cómo hicieron aterrizar al avión de Evo Morales y le preguntaron si Alex Saab se encontraba a bordo, pero no lo encontraron y Evo Morales no tenía nada que ver con este asunto. Yo creo que se debe demandar a Estados Unidos porque violó las convenciones internacionales y todos los tratados firmados por los países. Eso quiere decir que Estados Unidos no está para nada del lado de Venezuela. إيفو موراليس هبطوه من الطيارة وقتها إيفو موراليس كان مسافر هبطوه من الطيارة وقالوا له لا لك صعب موجود عندك به. هو أولا أنا كنائبة أولى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بادرت. En primer lugar, yo como vicepresidenta de la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos, tomé la iniciativa para presentar la candidatura del señor Alex Saab al Premio Nobel. Sabemos que la organización a la que pertenezco desde hace años ganó el Premio Nobel de la Paz por razones conocidas por muchos, y hay quienes lo ignoran, pero buscamos la paz en el mundo y buscamos la paz a través del diálogo permanente porque consideramos que la solución a los problemas se logra a través del diálogo y no a través de la escalada. Por consiguiente, aquellos que ganaron el Premio Nobel de la Paz y siendo totalmente objetivos, consideran que es normal presentar su nombre. En efecto, y tal como lo mencionaste, nos encontramos muy lejos geográficamente, es cierto, a miles de kilómetros de Venezuela, y no hay una cultura ni una historia común entre nosotros, sino lo único que existe de común es el ser humano y los derechos humanos universales. Y yo personalmente creo en los derechos humanos universales y por lo tanto a Alex Saab no lo conozco ni él me conoce, pero es una iniciativa personal basada en el análisis del expediente de esta persona y ese expediente señala que se expuso al peligro para obtener productos alimenticios y medicamentos de Irán, un país que se encuentra en fuerte desacuerdo con Estados Unidos. Entonces se deduce que esta es una persona que lucha por la paz. Intentó pacíficamente como ciudadano mantener la paz social e incluso la paz mundial y por lo tanto lo veo personalmente como un verdadero merecedor del Premio Nobel de la Paz. Esta es una forma que permite arrojar luz sobre la injusticia que sufre el ciudadano Alex Saab.
انه من للاسف العرب منقسمين. Claro, desafortunadamente los árabes están divididos debido a varias consideraciones y este es otro tema, pero este es un mensaje para los árabes y los no árabes, para que realmente se enfoquen en este tema y no hagan seguimiento a los medios estadounidenses y occidentales, y que intenten concentrarse en el tema de Alex Saab con toda imparcialidad, en un intento para conocer la verdad y no ocultarla. En cuanto a la afiliación geográfica o histórica, cualquier respaldo es bienvenido. Si quieren abogar por él sobre la base de que es de origen árabe, bienvenido sea. Pero hago un llamado incluso a los defensores de la paz y los derechos humanos y los que creen en la universalidad de los derechos humanos a enfocarse en este tema. Es un tema muy extraño y agradecemos esta entrevista porque arroja luz sobre el mismo. Y como dije al principio, esta es principalmente una guerra mediática y por lo tanto libremos también esta guerra mediática y mostremos a la opinión pública mundial que este es un tema distorsionado y que hay un hombre en las cárceles estadounidenses que está sujeto a una gran injusticia. هي اكيد هي حقوق الانسان، احنا كي نقولوا مؤمنين بشموليه وكونيه حقوق الانسان. Ciertamente creemos en la universalidad de los derechos humanos, pero sabemos que Estados Unidos viola los derechos humanos en muchos de los casos, y no solo en este caso. Sabemos del afrodescendiente George Floyd, que fue asesinado por la policía. Estados Unidos se considera por encima del sistema universal de derechos humanos y da lecciones en eso, pero trata el asunto con un doble rasero. Se considera por encima de todas las naciones, pero hay ciudadanos estadounidenses que apoyan a los pueblos del mundo. Creo que las personas que verdaderamente creen y defienden los derechos humanos deben olvidarse de los cálculos estrechos y defender con imparcialidad y objetividad a cualquier ser humano, independientemente de su origen, nacionalidad y condición. على الناس المؤمنين فعليا ومدافعي على اخر كلمه. انا نعاود نشكر اكيد انا هذه مساهمه من قناه الميادين ان تسلط الضوء على هالقضيه هذه. Por último, agradecemos nuevamente al canal Al Mayadin por apoyar y arrojar luz sobre esta causa. Yo por mi parte considero lo que hago una iniciativa muy pequeña, pero que contribuye al menos a sumar apoyo a este hombre, así como he apoyado a otras causas y a otras personas y no creo que esta sea la última. No tengo relación directa ni con el señor Alex ni con Venezuela y por lo tanto apoyamos a cualquier persona donde quiera que esté, siempre y cuando sea objeto de injusticia. Es un ser humano sin importar su origen o nacionalidad. Este es nuestro papel como defensores de los derechos humanos, arrojar luz sobre esas causas. Esperamos que los medios intenten orientar a la opinión pública y que la gente intente tomar una distancia crítica de todo abuso mediático y trate de no someterse a las influencias ajenas. Existen grandes grupos de presión en los medios y por lo tanto todos los intentos que apoyen el punto de vista estadounidense sobre este tema deben dejarse de lado. Hay que analizar los argumentos disponibles y útiles y juzgar sobre esta base, de manera imparcial y lejos del oportunismo mediático que lo que busca es manipular la mente y los sentimientos de las personas, en este y otros casos.